La comunidad científica alerta de la pérdida acelerada de la biodiversidad y de su rol para mantener la salud de las personas y el planeta. Y es que somos parte del medio ambiente, parte del problema y parte de su solución. Hoy nos acompaña Unai Pascual, profesor de Ikerbasque en el Centro Vasco para el Cambio Climático e investigador asociado de la Universidad de Berna, Suiza, copresidente de la evaluación de los valores de la naturaleza de IPBES. Unai, kaixo. Kaixo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Hasta hace no mucho seguramente hubiésemos recurrido a ti para hablar sí de medio ambiente, pero probablemente para cambio climático, que era un tema que estaba en agenda, pero por el mismo motivo que estamos aquí delante de la cámara, solos y sin público, te hemos llamado para hablar de biodiversidad y de su posible relación o no con el SARS-CoV-2. Creo que te estamos llamando mucho para esto. Sí, la verdad es que la COVID ha tenido pues, una serie de grandes inconvenientes, tanto directamente en la salud, en la economía, pero también nos hemos dado cuenta que la naturaleza más o menos ha vuelto casi a renacer. Además ha coincidido que era la primavera, ¿no? Y yo creo que la gente desde sus casas, de sus ventanas, además con las ganas de volver a tener ese contacto directo con la naturaleza, veía como la naturaleza, los animales, las diferentes especies, venía, ¿no?, a las ciudades, a los pueblos, ¿no? Y al final, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de biodiversidad, ¿no? Estamos hablando de diferentes especies, de flora, de fauna, pero también de hábitats. Y también hablamos, pero se nos olvida muchas veces, que hablamos de las funciones que tienen esas especies y esos hábitats. Y una de esas grandes incógnitas que la ciencia también está poniendo mucho para tratar de entenderlo es la relación que tiene la biodiversidad o el funcionamiento de la naturaleza para protegernos de este tipo de problemas sanitarios, ¿no?, de este tipo de pandemias. Has mencionado naturaleza, biodiversidad. Normalmente hablamos de naturaleza y de algo que está ahí fuera, ¿verdad? Pero poco hablamos de biodiversidad, fuera del ámbito científico, quiero decir. Es una buena pregunta porque cuando hacemos este tipo de preguntas vemos la biodiversidad o la naturaleza como algo que está ahí fuera. Eso es algo muy cultural. En muchas sociedades y en muchas culturas no lo ven así. Las personas en muchas culturas se definen y se identifican como parte sustancial de la naturaleza. Y nosotros y nosotras, en el lugar en que vivimos, pues en este rinconcito de Europa, históricamente, culturalmente, por diferentes motivos, hemos ido moldeando una visión de la naturaleza muy específica, históricamente muy específica, que es diferente a cómo seguramente nuestros aitites la vivían y seguramente cómo nuestros bisnietos la vivirán, en una era mucho más tecnológica. Y nosotros y nosotras estamos en un momento histórico donde tenemos una mochila de la interpretación de la naturaleza como algo que está más o menos ahí fuera, que es algo que el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, algo que utilizamos, nos beneficiamos, y a la vez ahora nos damos cuenta que necesitamos reconectar con lo más básico, ¿no?, para poder sentirnos bien físicamente, mentalmente. Y ahí estamos como en un intermedio que no sabemos muy bien cómo posicionarnos con la naturaleza. Y yo creo que uno de los graves problemas que tenemos, y lo estamos viendo día a día, año a año, y cómo estamos degradando la naturaleza, es por esa falta de conexión y por esa falta de empatía, de cuidado y de reconocimiento que nosotros somos naturaleza y somos una parte consustancial a ella, ¿no? Esa interdependencia entre lo que vemos y lo que somos. Esa degradación que mencionas tiene sus riesgos, esa aceleración de la pérdida de biodiversidad, y creo que nos hemos dado cuenta, pero la comunidad científica ya venía diciendo de que la pérdida de biodiversidad puede causar pues que cada vez surjan más enfermedades infecciosas que lleguen de animales a personas, como es el caso del COVID, ¿verdad? Es peligroso que perdamos biodiversidad. Es peligroso para la propia naturaleza y es peligroso para los seres humanos. Entonces ahí tenemos esa doble vertiente. Queremos cuidar la naturaleza para protegernos, o también podemos querer cuidar la naturaleza porque pensamos que la naturaleza también tiene esos derechos, como podríamos tener los seres humanos, de poder evolucionar y no ser afectada, ¿no?, de la manera que lo está siendo. Es cierto que la ciencia lleva mucho tiempo
tratando de identificar. Hay cientos de miles de virus de los animales que están, de alguna manera, casi a punto de poder saltar a los humanos, como ha pasado esta vez. Está pasando. Y está pasando, ha pasado, por ejemplo, con el ébola en África. Lo que pasa es que pasa en África, pasa en lugares muy lejanos, pasa en lugares donde esa población políticamente y económicamente no está muy empoderada, no afecta a los ciclos económicos mundiales, y entonces se ven los telediarios como casi anécdotas, ¿no? Y de repente pasa algo muy parecido, que es la zoonosis, pero de repente nos afecta a nosotros y afecta a nivel mundial, para la economía, y entonces nos parece que es el gran tema y se convierte en una prioridad y empezamos a hablar de biodiversidad otra vez, ¿no? Entonces, bueno... Perdona un momento que te corte. ¿Qué es la zoonosis? Bueno, pues son esas enfermedades que están relacionadas con patógenos, con gérmenes, con virus, bacterias, hongos, que pueden pasar de los animales, normalmente de los vertebrados, directamente a los humanos. Lo que pasa es que esta vez ha ocurrido una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque sí que es posible que ese contacto cada vez más directo con especies salvajes, incluso consumiéndolas, comiéndolas, comerciándolas de un lugar a otro, en los mercados, pero también internacionalmente, vivimos en un mundo muy globalizado, hace que esos gérmenes, a veces con intermediarios y otras veces de manera directa, puedan pasar al ser humano. Lo que ha pasado esta vez es que al cuerpo humano al que pasó ese germen, ese virus, el virus de la COVID o el coronavirus, pues se pudo adaptar al sistema inmunológico de esa persona. Y no solo eso, que ya es difícil, pero no solo eso, sino que tuvo la capacidad de saltar a otro ser humano. ¿Vale? Y además de manera que se crean las condiciones para que esas personas sean muy contagiosas. Y entonces ha ocurrido algo, muchas variables se han juntado, han creado un puzzle. Y es lo que decimos, la tormenta perfecta, ¿no? Y entonces de repente ha ocurrido una pandemia. Además, ¿por qué una pandemia? Porque seguramente, si echamos la mirada atrás históricamente, unos siglos atrás, si hubiese pasado algo parecido, pues se hubiese confinado más o menos a un territorio. Esto ha pasado, creemos que ha pasado en China, el origen, ¿no? Pues seguramente se habría quedado por ahí, hubiese tardado décadas en poder llegar aquí. Y esta vez ha tardado semanas, literalmente. Sí. Pues porque vivimos en un mundo no solo interconectado con la naturaleza, si es que los seres humanos estamos cada vez más interconectados y a unas distancias enormes, ¿no? Entonces, bueno, pues se han generado todas las condiciones necesarias para que esto ocurra y pueda volver a ocurrir. Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que al inicio de la pandemia buscábamos culpables, ¿no? El murciélago, el pangolín, pero has hablado antes, ¿no?, de que cada vez estamos más en contacto con esos animales, incluso, bueno, traficamos con los animales, ¿no? ¿Son culpables o víctimas? Porque había titulares como absuelven al pangolín o el murciélago culpable de víctimas o culpables. Sí, yo creo que el ser humano, siempre que se encuentra en esta tesitura, en algún grave problema, trata de identificar el culpable o la culpable, sí, algo concreto para sentirnos bien, porque claro, una vez identificado el culpable, si lo erradicamos ya está. Nos parece que la solución ya está, ya la hemos encontrado y no nos va a volver a pasar. Yo creo que es una manera demasiado simplista y equivocada de entender el problema. El problema es mucho más profundo, mucho más estructural y, como bien dices, tiene que ver con esa relación de cada vez menos respeto, de cada vez meternos más en los hábitats de los animales, y destrozar, degradar ecosistemas que son, lo que yo suelo hablar, es nuestro seguro de vida. Proteger esos ecosistemas que pueden estar muy lejos, a miles de kilómetros de nosotros, o incluso aquí, proteger la funcionalidad de esos sistemas nos ofrecen muchísimos beneficios. Desde el agua que bebemos, los alimentos que comemos, la regulación del clima, del suelo. Y ahora nos damos cuenta que también nos protege la salud desde este tipo desde esta manera, ¿no? Yo le diría, es como nuestro seguro de vida, ¿no? La gente contrata seguros del coche, del hogar, hay incluso gente que contrata su propio seguro de vida, ¿no? Pues yo creo que deberíamos darnos cuenta que a nivel planetario, y nosotros somos parte de ese planeta, no nos podemos escapar de este planeta, estamos aquí, vamos a seguir estando aquí. Proteger la biodiversidad global, tanto en lo local como en lo global, es una manera de protegernos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que ya está calando. Hemos hablado mucho de cambio climático en la última década, sobre todo, pero los científicos llevamos mucho tiempo trabajando en estos tipos de problemas ambientales globales
y tratamos de decir que estos problemas también están conectados, que no son problemas independientes. De repente nos damos cuenta, y la ciencia y la evidencia lo está poniendo sobre la mesa, que todo está conectado. Es más, si queremos tratar de prevenir pandemias de este tipo, pues también tendremos que tratar de mitigar los gases de efecto invernadero, o sea, bajar el cambio climático, porque esto también tiene una repercusión sobre la distribución de las especies en el mundo, nuestro contacto entonces con esas especies. La biodiversidad y el cambio climático están relacionados también, la salud y la economía, pues esto lo tenemos que entender como algo integral. La economía, ¿no? Porque quizás éramos bastante conscientes de que estas alteraciones, este no cuidado del planeta, afectaba probablemente a la estética, ¿no? A lo que vemos, que a veces es lo que nos preocupa, también que podía afectar a la salud, pero a la economía creo que no nos lo esperábamos, ¿no? Esta crisis económica no nos la esperábamos. Bueno, yo creo que, como en la escalada y desescalada, ha habido diferentes fases, y yo creo que la gente, la sociedad, entre todos nos hemos ido concienciando o dándonos cuenta. Hemos tenido periodos de reflexión obligatoria, además, en nuestras casas. No nos quedaba otra que reflexionar, compartir con los que estaban alrededor, tratar de entender lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. Y yo creo que al principio hubo mucho debate sobre la dicotomía entre la salud y la economía, ¿no? Y ahí ha habido un debate social muy interesante. Sí. El mismo debate se debería dar entre economía y naturaleza, o naturaleza y salud. Vuelvo a decir, son conceptos que utilizamos en nuestra cabeza para entender el mundo, qué es la naturaleza, qué es la salud, qué es la economía. Son cosas que hemos ido aprendiendo desde pequeños, hemos ido intuyendo qué quiere decir esos conceptos, y no nos han enseñado, no hemos tenido la capacidad reflexiva para entender que todo esto es un sistema que está muy interconectado. La economía no se puede separar de la salud no se puede separar de la naturaleza, por tanto la naturaleza tampoco de la economía. Entonces a mí lo que me gusta hablar es más que hablar, por ejemplo, de economía verde, es como vamos a pintar la economía de otra manera para que nos sintamos más a gusto, creamos nuevos puestos de trabajo, sigue el crecimiento económico y seguimos dando vuelta a la manivela de la economía. A mí lo que me gusta hablar es de la economía ecológica. ¿Por qué ecológica? Porque la ecología entiende que la realidad biofísica o la naturaleza, todo es un sistema muy complejo y muy interconectado. Y entonces es traer al concepto de la economía esa interconexión, la interconexión con cosas que hasta ahora nos parecían que no tenían nada que ver con la economía. Claro que tienen que ver con la economía. El bienestar de la gente, la salud, el medio ambiente, lo que llamamos la naturaleza, la biodiversidad, el cambio climático, la política, la historia, la ética, todo esto tiene que ver con la economía. Y yo creo que es este momento muy interesante de reflexionar cómo deberíamos de entender la economía en el futuro también. Y en este momento habéis reflexionado desde la academia, eres uno de los impulsores del manifiesto Euskal Herria Post-COVID. Bueno, me imagino que abogáis por un cambio de la economía, pero también entendiendo que de un día para otro no podemos cerrar un modelo y crear uno nuevo, ¿verdad? Claro. Durante este periodo de reflexión, los académicos, los científicos, también hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, seguir trabajando, porque con el teletrabajo pues todavía lo tenemos ahí, estamos muy acostumbrados, estamos viajando menos, lo que es muy bueno para el clima. Hemos tenido más tiempo también para estar en casa y reflexionar y poner en marcha iniciativas compartidas, como digo, en Auzolan, y ya casi somos 800 científicos, investigadores o académicos del ámbito vasco que hemos suscrito un llamado, le llamamos manifiesto, pero es un llamado a la sociedad, a todos los agentes de la sociedad, a todo el mundo, para que reflexionemos y debatamos qué tipo de Euskal Herria necesitamos, entendiendo que no podemos seguir por el mismo camino. Porque si seguimos por el mismo camino, utilizando el mismo modelo económico, el mismo modelo de movilidad, el mismo modelo de producción, el mismo modelo de consumo, vamos a volver a caer o a ahondar todavía más en el agujero en el que estamos. Esto nos va a volver a pasar, y ahora es la salud, pero después podrá volver otro problema de contaminación. Entonces, lo que decimos es, necesitamos un debate estratégico en la sociedad. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro modelo económico o socioeconómico, nuestra relación entre naturaleza, sociedad y economía? En nuestro ámbito, conocemos muy bien nuestro país, conocemos muy bien nuestras fortalezas y conocemos muy bien nuestras debilidades. Entonces, bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, generar una especie de pacto social
Y tal y como en nuestro país hace varias décadas tuvimos que hacer una reconversión industrial brutal, donde la gente tuvo que sufrir mucho, y ahí no hubo una transición, hubo que hacerlo de un día para otro. Fue un momento muy difícil y incluso supimos salir de ese agujero, pero sufriendo mucho. Yo creo que estamos otra vez en ese momento de vamos a tener que reinventarnos como sociedad, vamos a tener que entender las nuevas prioridades de nuestra economía a nivel industrial, a nivel de servicios, qué consumimos, qué exportamos, qué importamos. Estamos hablando de qué es lo esencial. Bueno, pues para llegar ahí o para llegar a ese futuro que queremos, tenemos que transitar. Y como bien dices, no podemos pegar un puñetazo en la mesa y cambiarlo todo de repente. Las cosas no funcionan así y todos sufriríamos mucho. Lo que tenemos que hacer es poner las bases para empezar a transitar hacia esa economía ecológica que entiende la economía como algo, como una parte de un sistema más complejo donde no podemos pasar los límites naturales, los límites que nos impone la naturaleza, el clima, la biodiversidad, la calidad del agua, etcétera, porque entonces podemos estar creciendo económicamente, pero sufriendo socialmente. Podemos tener un crecimiento tóxico o un crecimiento benigno. Bueno, pues vamos a hablar qué tipo de crecimiento económico necesitamos. A veces igual crecer demasiado en un aspecto no es lo deseable. ¿Por dónde tenemos que tirar? Y yo creo que ese debate se tiene que dar y hasta ahora no se ha dado. Y yo creo que es momento que todos los agentes sociales, desde los sindicatos, los partidos políticos, las ONGs, la gente en sus barrios, en sus organizaciones sociales, tomen conciencia de esto y quieran participar de ese debate social y de ahí lograr una especie de pacto digamos, post-COVID-19, ¿no? ¿Existe suficiente evidencia científica para cambiar de dirección? Bueno, yo creo que la evidencia científica es abrumadora. Y además es un momento también muy interesante porque ahora estamos hablando mucho de ciencia. Ahora parece que todo el mundo entiende o trata de entender, lee los periódicos, ve los teleberries de los últimos datos epidemiológicos, que si la curva se ha estancado, que viene para abajo, y la gente empieza a entender, oye, que esto de la ciencia es importante, pero la ciencia es importante todos los días del año, no solo cuando tenemos un problema así. Y yo creo que, bueno, si echamos un poquito la mirada atrás, los científicos llevamos poniendo sobre la mesa, no solo aquí, en todo el mundo, evidencia suficiente para decir tenemos que encontrar ya las soluciones a estos problemas. Ya los problemas son muy evidentes. Y ahora, tenemos que encontrar las soluciones, pero las soluciones no van a venir de los científicos, no van a venir de una tecnología mágica, va a venir de la concienciación y de las ganas de actuar y del auzolán, de la forma colectiva de organizarnos para hacer frente a estos problemas complejos. ¿Falta más consenso o valentía? Falta más valentía, diría yo. Consenso, la palabra consenso es complicada, por eso quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en lo mismo y no hace falta estar de acuerdo en todo el rato. En cosas básicas y fundamentales sí, en saber que tenemos problemas muy importantes, que los vamos a seguir teniendo si no cambiamos de rumbo, ese consenso es necesario. Más o menos yo creo que se está dando. Hay algunos agentes sociales que lo dicen de manera muy directa y explícita y hay otros agentes que igual se retrotraen un poco más y no son capaces de explicarlo de esa manera, pero la intuición está ahí. Ya se ha sedimentado suficiente el saber que tenemos unos problemas que no podemos mirar hacia otro lado. Ahora lo que hace falta es la valentía, pero la valentía a todos los niveles, la valentía en los hábitos de los individuos, es decir, tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema de valores, realinearlo un poco, ver qué es lo esencial, qué es lo importante para mí, para mi bienestar, para los míos, para mi familia, para mis amigos, para este pueblo, desde abajo y ir cambiando esos hábitos poquito a poco y sentirnos bien, además, cuando lo vamos haciendo y sentirnos bien de que esto funciona y no es un cambio radical en nuestro día a día y también desde arriba, también desde la toma de decisiones políticas, desde el más alto nivel, puedo estar hablando desde Bruselas hasta pasando por cualquier ministerio, por cualquier consejería y por cualquier departamento de cualquier ayuntamiento, ¿no? Cómo trabajamos de manera transversal y cómo empezamos a poner esas bases de cambio real, más allá de los discursos. Eskerrik asko Unai por el trabajo que hacéis, por investigar y sobre todo por contárnoslo. Eskerrik asko. Zuri, mila esker gonbidapenarengatik. Eskerrik asko. Zuri.